Bienvenidos a Café de Datos de Datlas. Somos tu destino para aprender sobre ciencia de datos y analítica. Con más de 150 episodios y 80,000 reproducciones, invitamos a líderes en transformación digital y emprendimiento para compartir sus conocimientos. Este podcast es perfecto para quienes buscan innovar y liderar con datos. Acompáñanos y descubre cómo los datos pueden impulsar tu éxito, porque los datos van mejor con café. Bienvenido a Café de Datos, el podcast de la empresa de analítica de datos Datlas, en donde tratamos cada semana de platicar un poco sobre transformación digital, analítica de datos y sobre todo traemos invitados e invitadas que tengan piel en el juego. Es decir, que en realidad en algún momento se hayan arremangado y hayan dicho, vamos a hacer que esto suceda. Y es por eso que el día de hoy tenemos de invitado a Daniel Ortiz Esquivel, un ingeniero eléctrico del Instituto Tecnológico de la Ciudad de México, donde también tiene una maestría y doctorado en Ciencias de la Ingeniería. Asimismo, cuenta con un segundo doctorado en Educación por el Colegio de Estudios Avanzados de Iberoamérica y recientemente está cursando la maestría en Transformación Digital de las Organizaciones en la UNIR. Daniel es un líder de innovación digital y transformación educativa. Es profesor en el Tecnológico de Monterrey y líder de proyectos de innovación digital en CITSA. Él fusiona su conocimiento técnico con la dinámica empresarial para impulsar la transformación digital. ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo te encuentras el día de hoy? ¿Qué tal? Muy bien, muchas gracias. Gracias por la invitación. Encantado, después de haber estado en CITSA Talks, que fue un evento en donde nos invitaste a participar, pues más que encantado de estar aquí contigo el día de hoy. Y tenemos una tradición en Café de Datos. Esta tradición es preguntarte si te pudieras tomar un café con cualquier personaje de la historia, ¿con quién sería y qué le preguntarías? Fíjate que es muy interesante esta pregunta, me hace como reflexionar un poco. Y primero pensé en Alan Turing, ¿no? La verdad es que no conozco mucho de su historia, pero pues bueno, vi la película de Código Enigma, ¿no? Entonces, gran película. Sí, gran película. Y bueno, por ahí tengo un poquito de su background, ¿no? Pero, ¿sabes? Creo que sería más original de mi parte aún más original, responder que Frank Rosenblatt. ¿Sabes quién es? No lo tengo en el radar. ¿Quién es? Frank Rosenblatt fue un psicólogo estadounidense, pero no casualmente, pero justamente él fue quien desarrolló el concepto de la primera neurona artificial. ¡Ay, Jesús! El perceptrón. Ok, claro. O sea, de cierta forma es el precursor o el padre, de alguna forma, de la inteligencia artificial de hoy en día. Moderna, ¿no? Entonces, me asombra mucho esto. Bueno, lo aprendí en una clase cuando estaba en mi doctorado, pero justamente él era psicólogo. O sea, no pensaría que pues era del área de tecnología o algo así, pero bueno, sorpresa, ¿no? Entonces, yo creo que eso es muy interesante, al menos es psicólogo estadounidense, entiendo que es diferente puede ser diferente a lo que vemos hoy en día en nuestro país, pero pues me resulta muy interesante. Entonces, definitivamente le preguntaría, o más que preguntarle, o sea, me encantaría conversar con él para entender, o sea, cómo se relaciona, cómo fue que decidió, cómo concebió la idea de pasar de una neurona, de un pensamiento del ser humano a hacerlo en una máquina, ¿no? A emularlo en una máquina de esa forma. Como que hay que entender muy bien cómo funciona el cerebro, ¿no? Y fíjate que yo creo que la psicología es un campo académico muy imperialista, si lo quieres ver así, porque también nos ha tocado ver que los premios Nobel de Economía reconocen a psicólogos cuando hablamos de economía del comportamiento, que es un área que a lo mejor estoy un poquito más entusiasta, y también dentro de la parte de la ingeniería y sobre todo la parte de la ética e inteligencia artificial, creo que hemos tenido muchos buenos postulados. Entonces, es un buen momento para empezar el episodio. Y cuéntanos un poquito, Daniel, pues a ti te gusta la parte de tecnología, ya hablamos un poquito de lo que estudiaste y cómo te has preparado y lo que estás haciendo hoy en día, pero tú, ¿cómo te inicias en este mundo de tecnología y analítica de datos?
Fíjate que analítica de datos, o sea, hoy en día lo percibimos como analítica, como lo es la analítica avanzada de datos, Big Data y demás. Entonces, pero análisis de datos lo hacemos todos los días. Desde en la mañana que salgo de la casa para ir al trabajo y pongo el mapa para ver cuál es la mejor ruta, ahí me da opciones, me dice el tiempo estimado. Entonces, de cierta forma estoy analizando datos para tomar la decisión. Entonces, pero bueno, formalmente en este campo, cuando yo estaba, bueno, pues yo vengo de la ingeniería eléctrica, que pues uno se imagina cables, señales y demás. Posteriormente, cuando estuve haciendo mi maestría, fue cuando me introduje un poco más a la analítica de datos en tema de sistemas de instrumentación y control, con manejo de señales, con un sistema de adquisición de datos de una máquina. ¿Como sistemas inteligentes? Un paso atrás, un poco más de control industrial conservador. Entonces, y estando ahí, dentro de las líneas de investigación del posgrado, que yo me fui por la parte de instrumentación y control, veía que compañeros estaban por la rama del Big Data o la analítica de datos. Entonces, entendí, o platicando con ellos, entendí a qué se refería, cómo se relacionaba y cómo lo podía hacer esa dualidad entre lo que ve un ingeniero que no es del área muchas veces pensamos un área de sistemas, un área de finanzas, un área de esta. Pero bueno, como alguien que no es de ese campo puede introducirse. Y para mí es muy fácil como que entender la base de lo que estamos haciendo, o sea, comprender cómo funciona y hacer la dualidad con algo que conozco. Entonces, eso me permitió hacer la transición. Además, bueno, cabe mencionar que tengo amistades ya de muchos años que también ya se incursionaron en el mundo de los datos en general antes que yo y que de alguna forma pues han sido una buena influencia para mí. Y hoy en día, bueno, pues también tengo muy buenos amigos nuevos de este rubro. Entonces, pues más que nada eso. No, qué interesante. Fíjate, muchas veces está esa inquietud. La gente que nos escucha a veces nos pregunta cómo debe de aprender esta parte de la analítica y que es más fácil, ¿no? Como que aprender ciencia de datos y luego aprender de retail o de industrial, ¿verdad? O aprender de ingeniería industrial o de retail y después adoptar prácticas de analítica de datos. Creo que como, al menos a mi punto de vista, lo contaste ahorita diciendo, oye, yo ya conocí de un campo, ¿verdad? Y poco a poco lo fui complementando y percibiendo como el Big Data y como lo que estaba alrededor de tu profesión, pues te podía ir enriqueciendo. Y es una manera muy interesante que a lo mejor la gente lo pudiera adoptando. Muchas veces dices, oye, ya tengo un proyecto y esta mentalidad de analítica o ciencia de datos me debe de llevar a preguntar si hay algún recurso ahí del Big Data o de la inteligencia artificial que pueda impactar en mi proyecto y que de alguna manera eso me pueda ayudar. Ahora, específicamente a ti, Daniel, ¿cómo te ha tocado ver evolucionar? O sea, cuando estabas hablando ahorita que estabas estudiando esto, ¿hace cuántos años fue? 2000, no tiene tanto, 2018, 19. Es que son como años perros en tecnología, más o menos. Bueno, o sea, eso sí tienes un punto. ¿Cómo te ha tocado ver la evolución? Cuéntanos, al menos de eso, de esas verdades que en su momento te tocó aprender y defender. ¿Has visto que algo ha evolucionado el día de hoy? Sí, definitivamente. Justo, en tecnología son como años perro, ¿no? O sea, la curvita es muy exponencial y pues partimos, por ejemplo, yo les digo a mis alumnos, a ver, estos temas no son nuevos, o sea, vienen desde hace muchos años los conceptos de machine learning y demás en la teoría. La diferencia es que ahora tenemos el poder de cómputo y luego el poder de almacenamiento y luego después surgió el Big Data, ya les platico un poco de cómo es la historia. Entonces, justamente si vemos la curva de la evolución de la información, pues es muy acelerada, ¿no? Entonces, sí me ha tocado ver cambios interesantes en este sentido, porque primero, a lo mejor en otras partes del mundo ya van bastante más avanzados que nosotros, pero de primera instancia, o sea, sí me ha tocado en las organizaciones como de operar de una forma como muy tradicional y de reporteo, de formas pues comunes, a irlo evolucionando en nuevas formas de almacenar datos. O sea, por ejemplo, bueno, ahorita con la inteligencia artificial es todavía un hito nuevo, un cambio, pero primero teníamos las bases de datos, las relacionales, las SQL. Luego ya tenemos las otras que son las no SQL, pero ya ahorita ya tenemos también las bases vectoriales, ¿no? Que las son gráficas. Para... Exactamente. Entonces, esos conceptos ya tienen a lo mejor varios años de existir, pero pues que ya la estamos viendo en el mercado e implementado en la industria. O sea, ese avance es algo que sí me ha ido sorprendiendo y pues hay que seguirle el ritmo porque si no nos vamos quedando atrás. Creo que está interesante esa perspectiva porque como profesor que nos contabas que también tienes ahorita ese rol, pues te reta a tener que estar actualizando y no te puedes quedar atrás. ¿Hay algo que pues en el salón de clases tengas como técnica para prepararte? ¿Cómo lo haces para estar informado, para no quedarte atrás?
en ese sentido, ¿cómo preparas como un desafío para tus alumnos que pueda como pues entusiasmarlos y no frustrarlos, ¿no? Porque muchas veces te traen no, el problema más difícil de matemáticas o ya sabes, algún recurso que es muy difícil de implementar, pero si tú llegas al salón con tus alumnos y formas grupos de trabajo alrededor de retos que sí sean retos reales, creo que los vas a motivar mucho. Entonces, ¿tienes algún ejemplo o algo que nos puedas contar de cómo preparas estos desafíos para tus alumnos? Fíjate que, bueno, la metodología del TEC de por sí ya incluye un componente de reto en Claro. donde los alumnos tienen contacto con una empresa real y tienen información y todo lo demás, ¿no? Entonces, eso ya es por parte del modelo TEC. Pero aparte, en mi rol como profesor, o sea, me ayuda mucho, pues estoy en el ambiente, o sea, no soy un profesor, digo, tengo compañeros que sí se les respeta, que son de academia, que son de investigación y que se dedican en ese carril. Yo tengo la diferencia de que, no sé si sea mejor o peor, pero de que yo no estoy como tiempo completo. Entonces, yo estoy en la industria y aparte doy clases. Entonces, justamente estando en la industria y estando en contacto con otras áreas, con otros compañeros, con otras empresas, eso me ayuda y aparte la naturaleza misma de trabajo me obliga a estar pues actualizado, ¿no? De nuevos lanzamientos, de cómo funcionan las cosas y qué podemos aplicar. Entonces, estos mismos casos los traigo con mis alumnos. Y aparte, yo les digo, o sea, ya como con la cachucha de profesor, o sea, yo siempre hablo como el semestre o el periodo diciéndoles, a ver, yo sé que estamos en una universidad, tenemos que tener un cierto nivel, pero yo también estuve ahí y no fue hace mucho. Entonces, todavía me acuerdo, ¿no? Ahorita estoy haciendo una maestría, bueno, otra maestría. Pero el punto es de que ahorita que estoy ahí con este tema, siempre les digo, yo les voy a explicar o voy a tratar de explicarles como a mí me hubiera gustado que me explicaran cuando yo era estudiante. Porque justamente a veces llega el profesor con el problema más complicado y con lenguajes matemáticos que pues en el momento soy estudiante, no lo sé, no lo conozco. Ahorita pues, ya terminé, ya lo conozco. Pero en su momento no. Y me costaba mucho como entender a lo que se referían, los conceptos, cosas que de pronto le llamaban diferentes, pero eran lo mismo. Entonces yo procuro eso, explicar como a mí me hubiera gustado que me enseñaran y siempre estar abierto a dudas, ¿no? O sea, crear un ambiente de confianza. También nuevamente, o sea, como por la diferencia de edades no es tanta, me permite tener como un vínculo con los alumnos y poder tener esa confianza, ¿no? De que no se pierda el respeto de la figura del profesor y los alumnos mutuamente, pero pues sí que tener esa conexión y esa cercanía como de que alguien tenga confianza y decir, profe, la verdad yo no le entendí y poderle explicar. Explora los Retos Academy 2025. Impulsa tu carrera con los cursos más completos en analítica y gestión. Storytelling con datos usando Power BI. Fechas: 27 de enero al 25 de abril. Técnicas introductorias a la analítica de datos, R y Python. Fechas: 23 de mayo al 22 de agosto. Gestión de proyectos. Fechas: 23 de mayo al 1 de julio. Iniciamos el 27 de enero de 2025. Sé parte de la comunidad que está transformando el mundo de los datos. Inscríbete ahora en nuestro marketplace y asegura tu lugar. Completamente de acuerdo. Sí, fíjate que pues muchas veces en el salón de clases no tienes que... yo recuerdo de mis maestros que más me gustaban era que traían, en ese momento se leía el periódico, ¿no? Entonces llegaban con el periódico, las primeras planas, ¿no? Y cuando hablábamos de cosas de economía, de tecnología o algo así, lo discutíamos, ¿no? Y a lo mejor dedicamos unos 10 o 15 minutos, entonces te mantienes vigente y eso que dices de la práctica del reto es algo que me ha tocado ver en muchos chavos y compañeros que entran a Datlas y entonces ya tienen como ese piel en la industria cuando antes lo escuchaban de lejos y a lo mejor hasta que te graduabas, entrabas a trabajar, pues ahora lo traes desde antes. Ahora, en contraste a cómo preparas esta situación para la escuela, vamos a regresar a tu rol actual en el trabajo. O sea, en la parte de líder de innovación digital, pues cómo te toca impulsar la analítica de datos en una cultura empresarial. Sabemos que hay mucho reto, muchos de esos, hace ratito platicábamos fuera del micrófono, que parecen más retos de mercadotecnia y posicionamiento, no tanto retos técnicos, porque digamos que eso ya está al alcance, pero cuéntanos en tu parte cómo ha sido esa agenda de impulsar la innovación digital.
Pues fíjate que es un reto, o sea, sobre todo en las organizaciones más robustas, o a lo mejor una empresa que nace digital, pues es contar una historia muy diferente, ¿no? Porque pues ellos ya están convencidos. Pero cuando estás en una empresa que ya tiene muchos años de consolidada y que está funcionando bien, justamente ese es el argumento más fuerte que te topas, ¿no? De que, a ver, pero ¿por qué voy a hacerlo diferente? ¿Por qué voy a analizar datos si así estoy ganando bien? Si así me está funcionando bien. Entonces, ahora sí que si es un diagramita de flujo, funciona, no le muevas. No vengas aquí con tu tablero, no vengas aquí con tus bases de datos, eso no me interesa. Entonces, si es un reto, me ha permitido también, se complementan mis dos roles, ¿no? O sea, como profesor y como líder acá de transformación, se complementan bastante porque decía hace rato, ¿no? Como profesor, lo que veo en mi día a día laboral me sirve para complementarlo en el aula. Pero también siendo profesor y estando en ese ambiente, o sea, me permite estar en contacto con los estudiantes de distintas carreras. Y aparte con los eventos que hace la universidad, entonces cuando voy a esos eventos y conozco gente, hago networking, entonces voy preguntando, oye, Claro. ¿cómo le estás haciendo tú? Oye, ¿qué problemas has tenido? Entonces, y igual también conmigo se han acercado y me han preguntado. Entonces, y yo pues siempre como al micrófono y ante el público, pues uno va y expone lo bueno, pero hay un componente detrás que pues eso no lo haces tan público, ¿verdad? Por estrategia. Pero ya en esas pláticas, cercanías y todo, pues a mí sí me gusta ser muy transparente, porque yo sé, y aunque lo nieguen, que muchos estamos en la misma situación. Entonces, pero sí, o sea, va un poco más de buscar, o el reto ahí es como buscar cómo transmitirle el mensaje a la gente de lo que es, que no lo vean como un área aparte o como, eso es el proyecto de los de TI, no, o es el proyecto de los de transformación, o Claro. eso es otra cosa, yo estoy en la operación, entonces no, o sea, lo tienes que ver como una herramienta o un impulsor para potencializar tu trabajo. Si ya tomas buenas decisiones con lo que haces de analizar reportes que te mandan todos los días de ventas y de producción y demás, está bien, pero eso lo puedes hacer todavía mejor, todavía más rápido y todavía más fácil con el apoyo de las herramientas de analítica de datos, ¿no? Entonces, como que entender, o sea, de mi lado también va mucho eso, o sea, como ponerme en el lado de mi interlocutor y decir, a ver, o sea, si yo llego con el disfraz de tecnología, pues desde ahí estoy creando una barrera. Entonces, tienes que entrar como que en esa confianza, ponerte en el lugar de interlocutor, no hablarle de tecnicismos. Hace rato decía por eso, yo en lo personal, cuando tengo estas conversaciones, procuro usar lo menos posible el término analítica de datos, Claro. porque en la mente de la gente regularmente es analítica de datos, sistemas, TI, tecnología, ¿no? O sea, no. Y como lo decía al principio, o sea, análisis de datos lo hacemos todos los días, desde ver el pronóstico del clima, desde ver la notificación, o sea, todos estamos analizando datos constantemente. Entonces, sí, pues ponerte en el lugar como en el interlocutor y también ponerle ahí un poquito de mercadotecnia, Claro. ¿no? Que sea vendible el trabajo. Buenísimo, me encanta. Creo que estás tocando estás dando muy buenos consejos para gente que normalmente nos toca postular un proyecto y luego, oye, es que no me hacen caso, oye, es que no los convencí, es que no solamente la labor o el trabajo es proponerlo como un analista, sino también proponerlo como un miembro pues de un equipo y que conoce el dolor verdadero que quieres ir a resolver, ¿no? Como decías, es un catalizador que te va a ayudar a resolver problemas o más rápidos o encontrar valor donde antes no lo tenías. Y yéndome un poco más a esa parte industrial, fíjate, traigo a colación que hace poco aquí en la ciudad de Monterrey, que es donde estamos trabajando, fue la Expo Manufactura. Y en la Expo Manufactura, pues uno puede recorrer la plaza de Sintermex y de pronto te das cuenta de muchas personas que vienen a ofrecer soluciones industriales, ¿no? Que sistematizar e integrar información de las máquinas para poder hacer mantenimiento preventivo, muchísimos sensores que seguramente para temas de agricultura, para temas de esto. Entonces, orillándome más a esta parte en donde hoy tienes experiencia laboral, que es la parte del sector industrial, ¿cuáles son como las oportunidades más significativas en estas charlas que tenías que a veces a lo mejor pueden suceder dentro del Digital Hub de Monterrey, que es donde grabamos? Pero cuéntanos cuáles son como estas oportunidades que has visto que han caracterizado la parte de empresas industriales hoy en día. ¿Oportunidades como a qué te refieres? Oportunidades de analítica de datos o de procesos o de mejora continua, ¿no? Es decir, si fuéramos a hacer algo de innovación, si estuviéramos hablando, por ejemplo, de turismo, pues yo te diría, ¿no? De que, oye, personalización del viaje, yo te diría de que pronósticos de precios, yo te diría... Entonces, en estos casos de uso u oportunidades para, ahora sí, aprovechar o complementar
todo lo que conlleva la empresa industrial, ¿qué oportunidades ves tú ahí? Mira, ahí hay dos puntos que me gustaría destacar. Número uno, dices tú la expo de Sintermex y que fueron la IBES y los expositores y todo. Una tema común que veo en el área y en general, ¿no? O sea, no en mi empresa, en todas las empresas, en todos lados, ¿no? Y a lo mejor habrá una que diga, no, la mía no, bueno, está bien, chido, ¿no? Pero en la gran mayoría, y en el área de tecnología, o sea, a veces nos enamoramos de la solución y luego andamos buscando en qué problema lo aplico, ¿no? Entonces, y es algo que yo debato mucho con el equipo y también con mis alumnos, ¿no? Cuando me proponen algo de que, podemos hacer esto y podemos analizar esto y así, asado. Está bien, pero ¿y quién preguntó eso, no? O sea, ¿para qué sirve? Entonces, o está muy padre tu solución, pero pues ahora búscale un problema, ¿no? Y pues yo creo que por ese lado no es como que lo adecuado. Entonces, eso por un lado de la solución. Y ahora sí, por el lado del problema, yo creo que también tenemos como que, por ejemplo, o sea, ver temas de producción, a ver qué le duele a tu proceso, qué problema estás teniendo, y entonces ya buscar una oportunidad que con apoyo de tecnología lo pueda resolver. Ahora, en temas de transformación digital, en la teoría, en el libro, y yo creo que también la vida real se aplica de cierta forma. O sea, tenemos tres pilares, ¿no? O sea, tenemos los procesos, tenemos la gente y tenemos la tecnología. De acuerdo. Entonces, la tecnología es un componente que es muy importante y eso sí depende totalmente de nosotros, pero la parte del proceso y la parte de la gente es fundamental. Entonces, yo creo que también hay una oportunidad ahí de participar con los usuarios, o sea, nosotros como área de transformación y digitalización, como decía hace un rato, ponernos en su lugar y tratar como de darles casos de uso que puedan aprovechar ellos, ¿no? Para sus procesos y que convencerlos de que son herramientas que los van a ayudar, ¿no? Y lo que no se mide no se mejora. Esa frase aplica en tecnología, aplica en producción, aplica en finanzas, deportes aplica en deportes, o sea, lo que no se mide no se mejora. Entonces, si tu bronca está en la línea de producción y no tienes como que, ya ahora sí entramos en la parte de tecnología, ¿no? O sea, no tienes los sensores correspondientes, no tienes la forma de capturar la información, de capturar el dato, bueno, entonces ya implementa infraestructura para poder medir, pero ya con la visión de que lo voy a estar midiendo, lo voy a estar analizando y ya luego voy a poder implementar y proponer mejoras. Oye, está muy interesante. En ese puente de, oye, lo que no se mide no se mejora, que me encantó. Platícanos qué tipo de datos entonces se pueden recabar. Puede ser datos de mercado, puede ser datos de producción, pero a quienes estamos un poquito ajenos a esa parte de la línea industrial, ¿qué son los datos típicos a los que uno se podría enfrentar para poder resolver un problema de industria? Pues es que hay un montón, ¿no? O sea, justamente yo te podría hablar de datos específicos, pero yéndonos a algo más general de todas las empresas. O sea, primero, para hacer un caso de uso y un proyecto que nos puedan aprobar, lo que nos van a preguntar los ejecutivos es cómo esto me va a ayudar a gastar a gastar menos o a ahorrar más, cualquiera de las dos o a las dos. Entonces, creo que haciendo como doble clic, o sea, de arriba hacia abajo en el árbol, o sea, yo diría primero cuánto gasto y cuánto gano y cuánto ahorro, ¿no? Entonces, ir midiendo las finanzas de la empresa. Y de ahí le hacemos doble clic y nos vemos cuánto vendo y cuánto produzco. Claro. Lo ideal es que produzca y venda, o sea, todo lo que produzca, venda. Si estoy vendiendo más y estoy produciendo menos, entonces tengo una bronca de proceso en producción. Hablando de manufactura o de cualquier cosa, ¿no? Que se esté produciendo. Entonces, vendo más de lo que produzco, tengo un déficit, bueno, a ver cómo lo solvento, ¿no? O sea, con un proyecto de proceso o con ayuda de externos, ¿no? Que otros proveedores, etcétera, también se da. Entonces, ¿cuánto gasto? ¿Cuánto ahorro? ¿Cuánto vendo? Datos de ventas, ¿no? Ventas por mes, ventas del año, ventas comparadas con el año pasado, toda esa información de ventas, de producción, y pues de ahí nos podemos ir, bueno, ya sé que produzco, y si produzco más de lo que vendo, pues peor, porque entonces ya me voy a datos de almacenamiento. Correcto. Sí, costos del CEDIS, cuánto me está costando el producto que esté ahí parado, rotación, mermas, etcétera. Entonces, yo creo que es como viendo todo el proceso y las áreas, y en todas las áreas tenemos que estar midiendo y mejorando tiempos, mejorando respuestas, mejorando cantidades, optimizando todo, pero pues todo se deriva de cuánto vendo, cuánto gasto, cuánto ahorro, ¿no?
Estamos de regreso en su episodio de Café de Datos. Estamos platicando con nuestro estimado Daniel Ortiz, ¿verdad? Que nos ha estado un poco conversando de cómo inició en la parte de innovación digital, analítica de datos y también, bueno, pues de cómo llevar esta práctica en la industria. Últimamente estuvimos hablando sobre lo que no se mide, no se puede mejorar y nos estuvo contando qué tipo de datos e información es sumamente relevante en la industria para poder entonces aplicarlo a proyectos. Ahora, Daniel, en seguimiento a esta información, cuéntanos un poquito a ti en tu rol de innovación, pues seguramente a veces pasarás por una que otra capacitación o ir a mostrarles, ¿verdad? Cuestiones y casos de uso al equipo o a las diferentes unidades de negocio. ¿Qué tipo de herramientas y plataformas son las que son frecuentes que te pidan de interés? Por ejemplo, nosotros que también estamos en algún momento con clientes, pues les llama la atención que escuchan del Tableau, de Power BI, que tal vez caen más en la inteligencia de negocios, pero les interesa. Evidentemente ChatGPT con sus campañas de mercadotecnia, pero a lo mejor algunas empresas tienen ciertas reglas, ¿verdad? De que, oye, no estés publicando información secreta de la compañía, etcétera, pero en general son algunas herramientas y plataformas que como que ya están bien posicionadas. Entonces, en tu experiencia, para este tema de la aplicación, ¿qué herramientas recomiendas? ¿Qué plataformas han utilizado? Fíjate que tocas un punto importante y que ayer precisamente di un taller para un área del negocio. Y abrí ese taller con la idea de que, bueno, ¿cómo les explico? ¿Cómo hago que entiendan que esto lo pueden usar todos, no? Entonces, primero, las herramientas de este tipo son para todos, pero no son para todo. Uh-huh. Entonces, número uno. Y aparte de eso, por ejemplo, son herramientas. Y yo decía en el taller, y ahorita también lo dejo aquí para la audiencia. Por ejemplo, ¿cuántos de aquí, cuántos de los que nos están escuchando, o tú, Pedro, incluso, o sea, ¿a poco tú, cuando vas a colgar una fotografía en la pared, por ejemplo, o sea, tú vas de pronto, no sé, unas pinzas para perforar la pared? Pues no, ¿verdad? O vas por una pluma para perforar la pared. Pues desde luego que no. Uh-huh. ¿Sí? Si tienes que armar, por ejemplo, un escritorio como este, ¿sí? Entonces buscas de pronto pues la herramienta adecuada, ¿no? El desarmador, la llave, cualquiera de esas. Entonces, tú tienes un stack de herramientas y cada herramienta sirve para algo. Uh-huh. Entonces, y al final son herramientas. No importa, o bueno, yo creo, no importa si el desarmador es marca Steren, o es marca Husky, o es marca Tropper, o cualquiera. Ya dije marcas, ya ni modo. No pasa Entonces, no importa. O sea, el chiste es de que pues yo lo que necesito es para esto. Entonces, hablando de herramientas y plataformas, pues definitivamente la estrategia depende ya ahí de la empresa, temas de costos, pero pues las más famosas de BI, por ejemplo, Power BI, Tableau, Looker Studio de Google, y por ahí se nos suman algunas otras, ¿no? Pero pues tableros o información hasta en Excel puedes hacer. Correcto. Entonces, pues más que concentrarme en la herramienta, yo creo que es en la aplicación de la misma, y ya nuevamente, o sea, no te la mueres de la solución, mejor consigue el problema y resuélvelo y busca una solución para tu problema, no busques un problema para tu solución. Entonces, pero bueno, dando información concreta, Power BI, Tableau, Looker Studio, temas de inteligencia artificial. Claro. Bueno, por nosotros en nuestra empresa, por estrategia, estamos implementando el Copilot. Uh-huh. Pero bueno, habrá otras que se manejen con ChatGPT, con Gemini, etcétera. Y también, pues ya depende del caso de inteligencia artificial. O sea, pues hay algunas otras que generan algunas voces, que generan algunos videos y todo lo demás. Entonces, pero nuevamente, más que la herramienta y la plataforma, o sea, yo me iría, o sea, más que por la tecnología, yo me iría por el problema. Y sí, ojo, es importante conocer los alcances y limitaciones de las herramientas para cuando se tengan que resolver los problemas. Entonces, porque, por ejemplo, si yo tengo un problema de analítica de datos que requiera un streaming de datos, uh-huh, pues, por ejemplo, o sea, datos en streaming que esté en tiempo real la información, bueno, tengo que saber qué herramienta de estas me da esa capacidad. correcto. ¿Sí? Y qué implicaciones tecnológicas conlleva. Y un poco la intuición técnica, ¿verdad? La intuición digital de cómo poder entonces preparar este proyecto. Fíjate que sí, muchas veces nosotros sensibilizamos con quienes colaboramos que la parte de la problemática, ¿verdad? Que se resuelve con analítica de datos muchas veces tiene que
comenzar con este diálogo de, pues, no quiero verme burocrático, pero en grandes corporativos el diálogo de gobernanza. O sea, ¿dónde cae entonces esa facultad de resolver ese problema? ¿Quién es dueño de ese problema? Y una vez que encuentras la solución de analítica, ¿de qué manera lo democratizas, no? Justamente una manera de democratizar es la parte de dar los cursos, dar los talleres que tú bien nos has contado, inclusive en LinkedIn, ahí para quienes te quieran seguir, aquí dejamos las ligas, pero me ha tocado ver que a veces publicas que visitas cierta unidad de negocio, dan estos cursos y me parecen buenas maneras de democratizar. Cuando te acercas al negocio, no sé si tengas como alguna pregunta frecuente, así, no sé, algo que se te venga a la mente, algo que digas de que, híjole, siempre vengo y me preguntan esto, que quieras compartirnos aquí como anécdota al grupo. ¿A que ellos me pregunten o que Sí, yo les pregunte? no, que a ti te pregunten. Que a mí me pregunten. Sí, alguna preguntita frecuente, dices, híjole, siempre que llego, más o menos me preguntan esto, ¿no? Fíjate que no tanto que me pregunten algo en particular. Ahorita ya que empezamos justamente con los talleres y difundirlo un poco más en la organización y visitar distintas áreas, sí me preguntan, o bueno, yo dejo abierta la puerta para que me pregunten por cualquier herramienta de inteligencia artificial, porque, por ejemplo, nosotros de tecnología entendemos cómo funciona. Sí. Pero la gente de negocio que pues tiene otras aplicaciones y tiene otras actividades, pues no se mete a eso. Entonces, justamente ahí entra como mi papel de maestro, me preguntan y yo les contesto de una forma en la que me puedan como entender. Entonces, así como tal, fíjate que no me preguntan algo en particular, más bien me piden, eso sí. O sea, me piden como que apoyo en las distintas tecnologías o soluciones que les brindamos en el área, ¿no? Entonces ya me dicen, oye, a ver, yo tengo, o lo vayan como con una idea, ¿no? Que, oye, a ver, yo quiero, por ejemplo, uno de los abogados me estaba diciendo, oye, yo me gustaría tener este proceso así asado, ¿crees que con Copilot lo puedo hacer? Ándale. Entonces yo les diré, ahí ya entra mi función de entender lo que necesitan y decirles, a ver, o sea, está bien, pero mira, yo creo que Copilot, por ejemplo, en este caso, ¿no? En concreto, yo creo que esta solución no es como que la mejor para lo que me estás diciendo. Yo creo que lo mejor sería, mira, ¿qué tal si si le ponemos esta vista, si lo guardamos en esta base y si tú lo puedes consultar de esta forma y así ves la historia? Ah, no, perfecto. Entonces, nuevamente, es una herramienta, pero pues no es para todo. Es para todos, pero no para todo. Entonces, sí, o sea, vienen como que con ideas, ¿no? De aplicación de la tecnología que hayamos visto o que haya promovido. Y ya mi actividad o mi respuesta es, pues, entender la necesidad y ver si realmente es lo que se necesita. Porque la gente luego, y en general el público, pues, no es su chamba saber qué es lo que necesitas. A ver, yo tengo la idea, yo tengo el problema, Claro. pero es tu chamba ver cómo lo arreglo. Y ahora, eso es algo también que me gustaría como mencionar. O sea, al decir que es tu chamba, o sea, en mi caso mía, o sea, no quiere decir que el negocio, en el área de negocio llega y me dice, oye, traigo esta bronca, nos vamos en 6 meses para que me dé la solución. Desde luego que no. Esto es un trabajo en conjunto, es colaborativo, porque a lo mejor uno de un lado es la expertise de tecnología, exacto, pero, y yo siempre lo digo, a ver, los expertos en el proceso y en el negocio son ustedes. Entonces, yo puedo construirlo como yo entienda la parte técnica, pero pues necesito que tú me vayas diciendo si es así o no es así. Eso. Completamente. Sí, fíjate que esa parte de democratización, pero con responsabilidad, creo que es lo parte difícil o complicado, ¿no? Muchísimas veces nos quedamos a esa altura de querer usar la misma herramienta para todo o a lo mejor usar algo demasiado robusto con algo que se podía resolver en Excel, ¿no? Nos pasa mucho la historia de las redes neuronales, que llegamos, oye, es que queremos una red neuronal para esto, pero ¿por qué? No, y no, pues es que lo que queremos es hacer una predicción, pero nos dijeron que la red neuronal es lo más ajustado, pero ¿por qué? ¿Pero por qué? Y al final, no, pues a lo mejor, oye, empiézale con un ejercicio en Excel si te urge, y luego poco a poco vamos mejorando, no sé, me explico, entonces sí, es como una manera muy práctica de ponerlo. Mira, me gustaría vamos avanzando bien en el capítulo, nos quedan 3 preguntas en particular que tenemos aquí en la agenda, pero me gustaría contarte una situación de futuro digital por el que estamos pasando y ver qué comentarios tienes. Por ejemplo, en Datlas estamos creando aquí con Gaby, que nos acompaña en producción, y con César, pues ahora sí como la lista de habilidades y conocimientos que el equipo debería de tener, ¿no? Entonces estamos como en una certificación interna de decir, oye, pues el equipo tal vez debería de saber de esto y de esto y de esto, como para nivelar el conocimiento, porque a veces llega quien es experto o experta en una herramienta y está bien, va a seguir siéndolo,
pero el hecho de que al menos todos tengan un punto de partida. Entonces, sobre las habilidades y conocimientos hemos tenido varios debates sobre, oye, ¿cuáles son los que conviene ponerlos? Y el debate principalmente son si nos acercamos más a las habilidades duras, que son como análisis, programación, ya sabes, este tipo de áreas, o habilidades blandas o un poco de los dos. Entonces yo quería saber tu opinión en cuanto a las habilidades hacia el futuro para que pues la transformación digital pueda ser bien permeada en una organización. ¿Qué crees que es importante y sobre todo la gente que nos escucha que aprenda, ¿verdad? Como invaluables para que puedan ser parte de las transformaciones digitales dentro de su organización. Fíjate que, bueno, antes de pasar esta pregunta, nada más para cerrar un comentario que hiciste antes de la pregunta, que dijiste que luego queremos una herramienta muy robusta para un problema muy chiquito. Sí. Yo luego lo explico como, es como si queramos matar una cucaracha con una bazooka, ¿no? Entonces, pues, es totalmente innecesario, es costoso y pues no es conveniente. Bueno, ya, se cierra ese tema. El otro tema era... ¿Repites la pregunta? Sí, no te preocupes. ¿Qué habilidades y conocimientos crees que van a ser los más demandados en el futuro? Ya. Pues mira, justo con la tecnología y la inteligencia artificial, una pregunta que sí he escuchado como frecuentemente o una debate es, oye, entonces, ¿ya no va a haber programadores? ¡Anda! ¿Ya no va a ser necesario dominar cierta tecnología? Entonces, yo les diría, mira, la tecnología, o sea, por ejemplo, la inteligencia artificial difícilmente no sé, a lo mejor en 20 años me equivoco, ¿no? O en 10, o con años perro, 3. Pero bueno, al día de hoy, la tecnología está evolucionando, pero pues necesitas a alguien que programe la tecnología. La tecnología no se va a programar a sí misma. Entonces, pero fíjate que más que aprender o ser especialista en una tecnología, que sí es importante, yo le daría prioridad a entender cómo funcionan las cosas. Okay. Entonces, por ejemplo, con mis alumnos de la universidad, ¿no? Vemos temas de analítica de datos y usamos el lenguaje de programación de Python para analítica de datos, por todas sus ventajas, que las podía enumerar, pero pues... Bueno, el punto es de que yo siempre les digo, a ver, vamos a ver, el tema es analítica de datos o analítica avanzada de datos o modelos de machine learning, ¿no? Cualquiera de estas, dependiendo de la materia. Entonces, a ver, la temática es esta. La herramienta con la que vamos a hacer las cosas es Python y sus librerías, que llámalos como las que sean, ¿no? Pero esa es la herramienta, pero a mí no me importa porque ahorita existe Python. Hace 10 años era Weka. En 20 años a lo mejor ya va a ser otra nueva. Entonces la tecnología, la herramienta va cambiando, va evolucionando, va mejorando. Es importante que la sepas usar porque va a ser tu día a día. Pero justamente lo que es difícil que cambie mucho, porque pues sí va a mejorar, salen nuevos procesos, salen nuevos pasos y lo que tú quieras. Pero la lógica que hay detrás de un proyecto de analítica de datos, un proyecto de machine learning, esa la tenemos nosotros y la tenemos que entender. Entonces yo les digo, a ver, si yo les enseño Python, pues van a ser especialistas en analítica de datos con Python. Correcto. Pero llega una empresa que no manejan Python, que manejan SAS, que es por ejemplo los bancos, SAS. Sí, completamente. No, pues ya estás me perdido. Rompiste, no sé nada. Entonces yo le daría prioridad, o yo le doy prioridad a la comprensión. Y yo creo que esa es la habilidad que, por ejemplo, ahorita, la inteligencia artificial ya está muy cerca de esto, de emular la comprensión. Pero pues vemos que, por ejemplo, en ChatGPT, en el modelo, creo que es O1, es el que ya razona. Correcto. Razona con comillas. Entonces, en algún momento sí lo va a poder hacer, pero pues al final... la persona, o sea, hablando de personas, de humanos, de individuos, yo le doy prioridad sí a las soft skills, al contacto con la gente, pero pues no todos vamos a tener contacto con la gente. O sea, por ejemplo, yo para mi posición actual y para mi rol y lo que quieras, sí ocupo bastante las soft skills, ¿sí? Pero pues también tengo un equipo que se dedica a la parte técnica y ellos no necesitan para crecer y para su desarrollo personal, sí. A lo mejor sí, pero pues ellos me interesa más, oye, está bien que hables bonito, pero pues necesito que saques los tableros, por ejemplo, ¿no? O que hagas las bases de datos o que mantengas el data warehouse, etcétera. Entonces, es como que una habilidad para cada cosa. Y tener como que estas soft skills, pero ambas, o sea, tanto las soft como las hard, como las técnicas, es la parte de el comprender la base. Okay. Y ya el día de mañana, o sea, cambia la tecnología, sale una nueva, la inteligencia artificial puede programar por ti, sí, pero la lógica y el entender, eso es lo que debe dar nuestro plus como individuos. No, me gustó bastante. Creo que el entender cómo funciona es algo que
muchas veces, como ahorita estamos acostumbrados a la inmediatez, Amazon me entrega en 24 horas, yo quiero también volverme un experto de 0 a 100 en curso de 2 horas saltándome todos los pasos correctos, ¿no? Y lo digo de cierta manera en broma, pero es importante tener esa curiosidad intelectual que al final se aterriza en la práctica de aprendizaje continuo. Por ejemplo, cuando alguien aprende analítica, mis alumnos, mis compañeros, mis colegas en Datlas, pues yo siempre les digo, te recomiendo rodearte de todo lo que sea analítica de datos. ¿Qué es eso? O sea, ponte a leer algo de analítica de datos, ponte a ver películas como la de Moneyball, ponte a escuchar podcasts, ve una vez a la semana al foro de Python, a la comunidad de Data Science, vete al Data Day, o sea, trata de realmente entusiasmarte. Es como si fueras a aprender un instrumento musical y lo que quieres es primero tocar las canciones que alguien más compuso para que el día de mañana tú te vuelvas un maestro y tú empieces a componer tus propias líneas, ¿no? Entonces creo que es en materia importante el entender primero cómo funciona para después ir masterizando. Pero ¿sabes qué? Dime, adelante. Voy a contar aquí una anécdota que está cañón. A lo mejor lo llevo mucho al extremo. Ajá. Pero, por ejemplo, cuando yo estaba aprendiendo a manejar, yo aprendí en un coche estándar. Entonces, cuando estaba aprendiendo a manejar estándar, a mí se me dificultaba muchísimo por lo del clutch y el freno, y que acelera y que el cambio y todo. Bueno, no es mentira ni es exageración. No lo invertí mucho tiempo, pero tuve que buscar información que me dijera cuál es la función del clutch en los cambios. Yeah. Cuando entendí tampoco soy mecánico, ¿no? Entonces, o sea, no es como que muy a fondo, pero cuando entendí a alto nivel cuál era la función del clutch en el coche estándar para el manejo de los cambios, cómo era la caja de transmisión, cómo funcionaban los engranes, todo, cuando entendí eso, ¡pum! Pude. Entonces, sí está como, te digo, a lo mejor lo llevo mucho al extremo, pero pues eso mismo me ha servido para el desarrollo profesional, porque como te decía, o sea, yo soy de formación ingeniero eléctrico, entonces un poquito de la rama o el árbol que he ido recorriendo yo soy ingeniero eléctrico, mi maestría es de instrumentación y control, es más de temas de electrónica, entonces, pero la electrónica, primero la eléctrica analógica, encendido apagado, después salieron los microcontroladores y los chips, que ya hacían los transistores, Arduinos, que ya hacían ceros y unos, que eran bits, pero es lo mismo, encendido y apagado. Entonces, de la eléctrica me fui a la electrónica y sin querer seguí ese paso. Después ya me fui al doctorado y ya me metí con temas de analítica de datos y de información, análisis de sistemas, y de la electrónica surgieron las computadoras, entonces ahí tenemos el área de sistemas. Y así se ha ido como que recorriendo ese arbolito. Entonces, de cierta forma, a mí me ha servido, no digo que todos sigan el mismo camino que yo, obviamente, pero pues de cierta forma me ha servido entender las bases. ¿Cómo funciona? Claro. Entender cómo funciona el mundo y después ya aplicarlo en otras cosas. Por ejemplo, ya nada más algo cortito. Ahorita estoy tomando un curso para ser DJ. ¡Ay, no es que voy a ir a tocar a los antros. ¿Por qué no? Pero, oye, estaría divertido. DJ no Daniel. Sé, pero estaría divertido, ¿no? Entonces, tenía un espacio el fin de semana, me ofrecieron el curso y dije, yo siempre me ha gustado eso, pues me voy a meter a ver qué onda. Me gusta siempre estar haciendo cosas, necesito una vida. Pero bueno, estoy metiendo este curso y el chiste es de que primero te enseñan un poquito de teoría musical, porque uno dirá, DJ, nada más llegas y le picas y ya. No, entonces te ponen un poquito de teoría musical, y algo que yo sí sabía, pero que no me acordaba, es que, por ejemplo, la música está dividida en 8 compases. Sí, en un compás de 8 tiempos, algo así, ¿no? El chiste es de que es 1, 8 y luego 1, 8. Entonces, y ahí me hizo como que clic, porque dije, no manches, también fui en un momento a clases de baile, me gusta el baile de salsa y bachata. Entonces también, o sea, son las pisadas, son los tiempos, ¿no? 1, 2, 3, 5, 6, 7. Y todo. Y en las computadoras, pues los bits, tenemos 8 bits en un byte. Entonces es como que ¡wow! ¿No? O sea, mind blown. Pero sí, el chiste es de que funciona. O sea, si tú entiendes bien como que la base de algo, es relativamente más fácil. Y por eso digo que dentro de las habilidades, para mí es mejor entender una base que ser especialista en una plataforma, que también es importante. Pero si entiendes la base, puedes moverte o tienes como esa versatilidad. Sí, y no depender solamente de como la herramienta. Me gusta mucho. Y justamente hacia ahí va la última pregunta del episodio que te quería hacer sobre los consejos. Creo que tomo este último comentario como el consejo de ser versátiles, ¿no? Y aprender las cosas de cómo funciona, no tanto cómo lo voy a ejecutar y listo, ¿no? Metas a clases de DJ. Claro, aparte, otro consejo de aprender a ser DJ, ¿qué otro consejo le darías a la gente que esté comenzando su carrera en transformación digital y analítica de datos? Tenemos que ser curiosos. O
sea, todo parte de la pregunta. Y de hecho, por ejemplo, se puso muy de moda, todo esto es de modas también, ¿no? Los nombres. Claro. Entonces, yo me acuerdo que hace un par de años se puso de moda y todos hablaban de ciencia de datos Ajá. y analítica de datos. Bueno, primero era analítica de datos, luego fue ciencia de datos. Ahorita ya todo le quieren llamar inteligencia artificial, ¿no? Hasta lo que no es inteligencia artificial, pero pues es marketing. Pero el punto es de que en el método científico, que de ahí viene la palabra ciencia de datos, pues dentro de ello está la parte de la observación, ¿no? Ujú. Entonces, por ejemplo, yo en mi rol actual de transformación e innovación digital, tengo que ser, o bueno, me da un beneficio ser muy curioso, porque cuando yo me entrevisto con un usuario de negocio, cuando voy con un problema, o sea, pregunto por qué y me intereso. Y una cualidad mía es que me gusta mucho aprender, ¿no? Entonces, siempre que me reúno con alguien, por ejemplo, me reúno con los abogados, con los comerciales, etcétera, les pregunto, oye, ¿cómo es tu proceso? Oye, ¿qué pasa cuando esto? Entonces, esa como curiosidad me ayuda para ir aprendiendo, ir como que viendo todo el panorama y entonces ya después lo puedo relacionar con la parte tecnológica y ofrecer soluciones. Entonces, oye, a ver, por ejemplo, o sea, con uno de los abogados que me platica cómo es su día a día, de que tiene que entrar a la página, tiene que hacer este scrapping, tiene que buscar, seguir los casos, luego lo guarda en una base, Entonces, y luego voy con otro abogado. Entonces, el haberle escuchado a este primero, o sea, luego le puedo ofrecer una solución y luego esa solución se la puedo llevar también a otro. Claro. Y le puedo decir, oye, fíjate que a ti no te pasa que sí, ¿cómo sabes? Para que veas. Estudié. También soy abogado. Entonces, me permite como que llevar eso, pero sí, la curiosidad, definitivamente. Oye, fíjate, ahora que le dices, otra vez regresando a los abogados, yo tengo un muy buen amigo abogado, también uno sacerdote y uno contador. Dicen que esos amigos debes de tener en la vida, pero mi amigo abogado, yo siempre acudo con él y le pregunto curiosidades, de la ley, que cuando leo una noticia, que esto. Y la otra es como que no sé si ya se cansó de mis preguntas, pero me dijo, mira, Pedro, agrega este número de WhatsApp. Lo agregué y me dijo, es un ChatGPT que tiene toda la ley mexicana, de todos los códigos civil, penal, no sé qué, anexada. Entonces tú pregúntale lo que quieras. Oye, no, pues en ese momento, no, que la fiscal y que no sé qué, que mercado. ¡Pum! Mira, te citó estos 3 artículos que ahora sí, cuando nos tomamos el café, en este caso no es café de datos, es café legal, platiquemos sobre esos 3 artículos. Me dijo, porque ni yo me los sé de memoria, pero la verdad, o sea, nadie se lo va a saber de memoria, pero fíjate, pásamelo. Sí, luego te paso el número, está interesante, entonces creo que es una gran aplicación y es un ejemplo también de lo que me ha tocado vivir y fue un domingo, así que le pregunté a mi amigo y me dijo, no hombre, agrega este número y te va a pasar toda la ley. Fíjate que, por ejemplo, hablando de esto, o sea, y retomando el ejemplo, yo dije con el abogado, pero pues mucho también de mi día a día, o sea, a lo mejor sí gran parte la paso sentado en una computadora, Ajá. pero no la paso haciendo algo que no sea estar hablando con diferentes equipos, o sea, y digo la computadora porque pues la operación de la empresa, la grande, está en otras partes. Aquí en Monterrey tenemos el corporativo. Entonces, pero sí, o sea, hablando todo el día con los usuarios. O sea, no por estar en el área de tecnología, me rodeo de la gente de tecnología. Digo, son mis compañeros y ahí estamos. Pero pues mi chamba está afuera, ¿no? Y la chamba de resolver los problemas, pues los problemas están afuera. O sea, si yo me quedo todo el día en mi cubículo platicando con mis compañeros de soporte, con mis compañeros de desarrollo, con todos los demás que puedan estar ahí, pues voy a pensar en buscar soluciones para ellos. Y pues nosotros no somos nuestro propio cliente. A veces sí. Pero pues la cosa está allá afuera, ¿no? Y entender. Y conocer las soluciones. Por ejemplo, ahorita que me dices esta, y yo no sabía, es una buena idea. Bueno, a ver cómo la puedo aplicar y democratizar en la empresa también. Excelente. Pues bueno, con eso damos el tiempo, estimado Daniel, porque es viernes y hay que seguir chambeando. Pero te agradecemos muchísimo venir a nuestro café de datos. Agradecemos muchísimo que hayas venido al Digital Hub Monterrey y que justamente esa es la puerta por la que nos podemos conectar. Así que también agradezco por aquí a Gaby en producción, a César, que en esta ocasión está de viaje. Pero con esto cerramos. ¿Qué te parece? Perfecto. Ya acabamos café de datos y nos vamos a Carajillo de Datos. Carajillo de Datos. Venga de ahí. Excelente. Hasta la próxima. Gracias por escuchar Café de Datos de Datlas. Recuerda que puedes explorar más contenidos en nuestro blog Datlas y descubrir otros episodios de nuestro podcast. Nos encanta tenerte con nosotros. Hasta la próxima y sigue disfrutando de tu café con datos.